Las afecciones cardíacas eran frecuentes. Un faraón al menos murió de una de ellas. El soberano, castigado con las 10 plagas mosaicas, padecía de viruela. Las arteriosclerosis eran ya una enfermedad muy extendida en esta época, siendo una de sus víctimas Ramsés II, aquel gran estadista y notable capitán. Las enfermedades de los riñones eran asimismo frecuentes. En algunos casos la momia muestra haber fallecido de pulmonía. Entre las ricas colecciones egiptológicas de Copenhague se encuentra un antiguo dibujo que nos ofrece el primer caso conocido de parálisis infantil. Los animales también pagaban tributo a la enfermedad. Se han diagnosticado en algunas momias de monos la tuberculosis, el reumatismo y los tumores, probablemente causados por la cautividad en un clima más frío que el de su origen. La vida de los pobres animales sagrados era todavía peor, pues estaban encerrados en templos donde no entraba el más débil rayo de sol y que generalmente eran muy fríos durante la noche. Los médicos egipcios poseían amplios conocimientos quirúrgicos, pues ciertas momias exhiben traumatismos maravillosamente tratados. La cirugía es una de las mayores glorias de la medicina del Antiguo Egipto, sobre todo en el tratamiento de llagas y fracturas en diferentes partes del cuerpo. Agricultura, caza y pesca. Los egipcios antiguos cultivaban la tierra poco más o menos igual que los campesinos de hoy. Cuando las aguas del Nilo se retiraban de los campos, se removía el suelo con un azadón o un arado primitivo tirado por bueyes. Este sencillo instrumental era suficiente, pues el suelo era fácil de trabajar. Cultivaban sobre todo cebada, trigo y mijo. Después de la sementera, el campesino no tenía más que dejar que las ovejas y cerdos pisoteasen el campo y esperar la siega. Entonces se valían otra vez de los cerdos, pero ahora para servir de máquina trilladora. Para trillar el trigo también se utilizaban asnos y bueyes. Al son de un monótono cantar se hacía pasar y repasar a los animales sobre las mieses. Las leguminosas, cebollas, pepinos y melones se cultivaban en gran escala y también el lino, indispensable para la fabricación de las enormes cantidades de lienzo que se necesitaban para las momias. Parece ser que la caza constituyó una diversión para las clases sociales elevadas. El aristócrata egipcio se deslizaba por los canales del Nilo en una canoa construida con troncos de papiro entrelazados y cazaba aves con una especie de boomerang de madera. Varias de sus armas arrojadizas han llegado hasta nosotros. El cazador a veces iba acompañado de bestias especialmente amaestradas para recoger la caza derribada. De ordinario, para atrapar aves se empleaban redes que se extendían en los canales, de forma que al tirar de los dos extremos se cerraban bruscamente y aprisionaban la caza. Las víctimas de esta caza con lazo eran sobre todo patos salvajes, que convenientemente asados constituían el plato predilecto de los egipcios. Los que no se comían inmediatamente eran encerrados en gallineros y se les cebaba para otros banquetes. También se les conservaba sacrificados y salados. En aquel tiempo el Nilo estaba lleno de hipopótamos que se cazaban con arpón. Las montañas vecinas y el desierto abundaban en cabras monteses, gacelas, antílopes y demás caza mayor, animales que en nuestros días han emigrado al Sudán. Se los cazaba con flechas y algunas veces con lazo, para poderlos engordar antes de consumirlos. En tiempos más antiguos se cazaban también el león y la jirafa. Ramsés II poseía un león domesticado que le seguía en sus empresas bélicas y que de noche se acostaba a sus pies. El pescado constituía parte importante de la alimentación de los egipcios, sobre todo entre los pobres. Era, no obstante, considerado como un animal más o menos impuro. A los sacerdotes les estaba prohibido comerlo. Explotación minera. Durante mucho tiempo el cobre fue el metal más importante. Ya muy tarde se les ocurrió a los egipcios aliar el cobre con el estaño y hasta el tercer milenio no aparecieron las herramientas y armas de bronce, junto con los utensilios de sílex y cobre. Desde muy antiguo los egipcios explotaron minas de cobre en la parte occidental de la península del Sinaí, pero se ignora de dónde sacaban el estaño. En las minas del Sinaí el trabajo era durísimo, sobre todo en verano, cuando las montañas quemaban la piel. Sin embargo, era excepcional que allí se trabajara en verano. Muchos hallazgos en el Sinaí, tales como minerales y escorias, atestiguan la existencia y explotación de las antiguas minas. Allí existen igualmente numerosas reminiscencias del trabajo realizado para extraer turquesas y malaquitas, cuya demanda era muy grande. Sobre las rocas en los alrededores de las minas se han encontrado centenares de inscripciones y relieves egipcios que datan de los periodos más antiguos. Uno de los relieves nos muestra al faraón haciendo con su mano izquierda los cabellos de un jefe beduino vencido para golpearle la cabeza con la maza que empuña en la diestra. Las inscripciones indican que los relieves son obras de funcionarios del rey. No existen muchos más,
pues una moderna compañía minera ha destruido estos insustituibles monumentos que nadie había tocado hasta entonces. Flinders Petrie, en el año 1840, comprendió que el único medio de salvar las últimas inscripciones y relieves era arrancarlos de las paredes rocosas y llevarlos al Museo del Cairo, y así se hizo, sin prejuicio de que en la península del Sinaí todavía quedan las ruinas de un antiguo templo egipcio con varias estatuas de reyes de gran interés arqueológico. Los vestigios de esta época en que el Estado egipcio explotaba las minas de la península del Sinaí nos inspiran un profundo respeto por el talento organizador que mostraron los egipcios en todos los terrenos. Los trabajadores estaban repartidos en 17 grupos, cada uno de ellos con una tarea bien determinada, y los cuadros se componían de jefes de tarea agrupados jerárquicamente en 11 categorías. Hay que añadir numerosos obreros encargados de llevar al Sinaí los víveres y demás artículos necesarios para la mina. Largas caravanas compuestas de centenares de asnos con pesadas cargas mantenían contacto con la patria. Para ir de Egipto al Sinaí eran necesarios 5 días de viaje. Los egipcios extraían oro de las montañas situadas entre el Nilo y el Mar Rojo. La última fiebre del oro en esta región ocurrió a comienzos de nuestro siglo. Varias compañías inglesas invirtieron centenares de miles, quizás millones de libras esterlinas para buscar oro en aquel lugar, pero la empresa no recuperó más que una parte de la suma gastada. En cambio, los antiguos egipcios trabajaron bien en sitios donde la presencia del oro era patente. Metales preciosos y material de canteras. Las minas más ricas se encontraban en terreno nubiano, 17 días de ruta a través de un ardiente desierto. Hoy existen allí centenares de cabañas de piedra provistas cada una de un molino de granito para reducir a fino polvo el cuarzo aurífero. Luego este polvo se lavaba sobre ladrillos colocados en pendiente para separar el oro del cuarzo. Estos ladrillos también se conservan. En nuestros días, dice un egiptólogo, el lugar está en calma, abandonado. Nada hace suponer al extranjero que aquí hubo hombres que sufrieron como en ninguna otra parte del mundo. Los trabajadores que extraían aquí el oro de Nubia para el tesoro del faraón eran presidiarios, encadenados, desnudos y vigilados por soldados nubios que no conocían una sola palabra de la lengua egipcia. Estos desgraciados tenían que trabajar noche y día, nadie se preocupaba de sus condiciones de vida. El palo del capataz empujaba inexorablemente a los enfermos, a las mujeres, a los viejos, a un trabajo de esclavos hasta que encontraban la muerte, agotados por el esfuerzo o por el calor. La única esperanza que les quedaba era morir. Inscripciones antiguas nos cuentan los esfuerzos inhumanos que exigía el viaje hacia las minas de Nubia. Sobre un monumento nubio de la época se lee: de las caravanas que se dirigían a las minas de oro, la mitad de los hombres perecían de sed en la ruta, lo mismo los asnos que iban delante. Desde la más remota antigüedad los egipcios apreciaban más la plata que el oro. Ello se explica porque nunca se encontró plata en el suelo egipcio. Más tarde, cuando las relaciones comerciales con otros países fueron más frecuentes, la plata perdió su valor y el oro ocupó el primer puesto. Los egipcios adquirieron gran habilidad para trabajar el oro y la plata. Los orfebres de la antigüedad eran consumados maestros en el arte de cortar finas placas de oro, fragmentos de vidrio y piedras preciosas. La hermosa piedra blanca con que los egipcios revestían las pirámides y las mastabas era extraída de las montañas de los alrededores de Saqqara, región que proporcionaba también el alabastro. El valle está cerrado por un enorme muro de piedra, probablemente una presa destinada a recoger las aguas de lluvia durante los meses de invierno. Las canteras de grés eran muy activas, sobre todo las de Silsileh, a 140 kilómetros al sur de Tebas, en donde se recogían los materiales destinados a los templos de Karnak, Luxor y otros lugares. Se sabe que las canteras daban trabajo a 3.000 hombres cuando se construyó el gran templo de Ramsés en Karnak. Seti I cuenta orgullosamente en una inscripción que trataba a sus obreros con mucha humanidad y les daba raciones de pan, carne de buey, carne asada, pescado y cantidad ilimitada de legumbres. Durante el Imperio Antiguo ya se extraía cerca de Asuán el granito para las pirámides, los sarcófagos y las mastabas. La piedra de Asuán se encuentra en casi todas las ruinas de Egipto. Hoy se puede ver de qué forma se separaban los enormes bloques de piedra. Primeramente hacían unos agujeros en la roca a distancias regulares, luego metían allí unas cuñas de madera, se echaba agua para que éstas se hincharan y la roca se desprendía por efecto de la presión.